Bienvenidos de nuevo a Polos Opuestos. Estuve buscando en el diccionario de la lengua española el significado de populismo. No lo encontré. Sin embargo, comúnmente asociamos el término a esos partidos que rechazan la forma tradicional de hacer política y establecen un discurso combativo frente a las prácticas tradicionales. Su connotación para unos suele ser peyorativa, porque lo ven como una manera irresponsable de conseguir votos sin importar el interés general, mientras que otros lo asocian positivamente porque podría ser una forma de encontrar inclusión social y una real participación o conexión con lo popular. En décadas pasadas, América Latina atravesó por experiencias populistas que inicialmente tuvieron acogida entre la población. Las medidas fueron como aumentar desproporcionalmente los salarios, no pagar la deuda externa y tener una actitud antiimperialismo a la cual se le echaba la culpa de todo. Todos los problemas eran por culpa del imperio. Pero después de toda esta fiesta venía la resaca, y con ella los desbalances económicos como el aumento de la tasa de inflación y una inestabilidad que terminaba por afectar el salario de aquellos que inicialmente se beneficiaban. Ahora, varios países europeos están viviendo un auge de los partidos populistas para analizar esta circunstancia, porque es que, oyendo unos ciertos discursos europeos de mucho éxito actual, me recordaban los discursos de Alan García, que eran muy elocuentes en los años 80, pero absolutamente populistas, que llevaron al traste. Inclusive él tuvo que autocorregirse y se volvió una persona muy centrada y muy responsable. ¿Ustedes ven alguna similitud entre el populismo europeo de ahora y el populismo, digamos, el tradicional de América Latina, el de Perón, el de Alan, el de Chávez, si aceptan que el de Chávez es populismo o no? ¿Ven algún parecido o ven el populismo europeo muy distinto? Consuelo. Bueno, yo quería empezar por decir que el término populismo es bastante ambiguo y se ha utilizado mucho, pues sobre todo en los últimos tiempos, con un objetivo más bien descalificador. Cuando se plantea algún cambio, de entrada se dice es populista. Es decir, desde hace 20 años tenemos un modelo económico predominante y plantear alguna alternativa a los planes de austeridad, de ajuste, inmediatamente se dice eso es populista. Pero no pensemos en el populismo, digamos, señalado como alternativa, como novedad, como innovación política, sino como aquellas propuestas que tienen mucho arraigo, mucha aceptación, pero que en el fondo resultan inviables y acaban afectando precisamente lo que tratan de defender, como el salario, por ejemplo. Bueno, yo creo que también, pues insisto en lo mismo, yo creo que también tiene pues más allá de ciertos ejemplos que evidentemente recurren en práctica y en estilos populistas, yo creo que le apunta mucho más al por ejemplo, estilo ¿Perón para usted usted fue populista o no? Fue el populista clásico de América Latina, pero correspondió a un periodo de los años 30 y 40 en América Latina, en que el Estado generaba tenía un papel económico muy fuerte, era el modelo de distribución de importaciones, el consumo era fundamental para el desarrollo de la industria nacional y de las multinacionales, entonces incentivar el salario, incentivar el consumo y, claro, el apoyo al mandatario era supremamente importante. Claro. Carlos Patiño es profesor de la Universidad Nacional. Usted también es historiador y filósofo y tiene un poco de adjetivos importantes. ¿Usted cree que hay populismos buenos? Mire, yo creo que coincido con Consuelo que es un fenómeno muy difícil de definir. Ahora, hay que distinguir entre las acciones económicas, por ejemplo, de una economía de sustitución de importaciones para generación de empleo y robustecimiento de la industria. Eso hay que diferenciarlo de una política populista que apela a los sentimientos fundamentalmente, a un héroe carismático que no necesariamente se compromete con programas medibles o con programas seguibles. Recuerdo un clásico que lo cita José Álvarez Junco, que es José Antonio Primo de Rivera, decía que su ideal era tan grande que no podía quedar comprometido en unos programas específicos. Pero hablemos de los personajes de hoy, porque si no los televidentes se nos pueden perder. Claro, pero esto para poder llegar por ejemplo, a situaciones como la de Perón. En Perón se combina una política de sustitución de importaciones con un populismo emocional, hasta el punto que lo termina heredando en Evita Perón. Y usted en los populismos europeos, que los hay en Alemania, en el Reino Unido, en Grecia, en España, por ejemplo,
Vamos a hablar de Podemos. Podemos es un movimiento nuevo que ha nacido en España, que le está ganando en las encuestas al PSOE, al Partido Socialista y al Partido Popular. Ese es un fenómeno que en la democracia española no se ha presentado y que viene como consecuencia de los ajustes económicos draconianos que se han tenido que hacer para poder poner la economía a superar esta crisis y de los temas de corrupción. ¿Usted cree que Podemos español, y se los pregunto a los dos, que lo funda curiosamente Pablo Iglesias, otra vez pues con el mismo nombre del líder socialista, ¿usted cree que es un movimiento populista? Bueno, ahí está el debate en España. Yo creería que en gran parte Podemos parece tener una plataforma populista porque apela mucho al sentimiento. De hecho, acuñó un término interesantísimo contra los políticos y es los de casta. La casta se refiere a la generación del 78, la generación de la transición política española, a Adolfo Suárez, Felipe González y todos los que vienen posterior a ese periodo. Y en ese sentido Podemos, digamos, parece estar armando una política populista. De hecho, cuando Podemos presenta en estos días su programa económico, es un programa absolutamente diverso, no se concreta en un plan económico, incluso no solo dentro de la política española, sino contra la Unión Europea, contra la dominación imperialista. Contra los bancos. Contra los bancos, contra el sistema financiero. Y claro, la pregunta es ¿qué queda de este programa económico? Está aún por verse a dónde acabar Podemos. Ahora, lo más interesante de Podemos es que es una plataforma mediática que castiga directamente a la connivencia que finalmente terminan estableciendo los dos partidos principales, el PSOE y el Partido Popular, con la corrupción, con una serie de desmanes políticos y con la ineficacia y la incapacidad para gobernar de forma correcta con los españoles. Lo digo además porque recuerdo que hace unos 2 o 3 años tenía un debate muy fuerte con unos amigos españoles que decían que en España prácticamente no había corrupción, que la corrupción estaba muy limitada, y lo que hemos visto en los últimos 3 años es un destape de la corrupción brutal que se convierte en la plataforma de Podemos. Y los ajustes que han tenido que hacer tan grandes frente a la crisis económica, porque pues tener la juventud más del 50% de desempleo, el desempleo llega al 26%, pero la juventud y las mujeres y las jóvenes llegan a unos niveles desproporcionados y eso propicia, digamos, unas propuestas muy populistas. A ver, Consuelo, yo diría que el populismo es el que tiene propuestas que a todos les gustan, pero cuando se va a aplicar, digamos, es una forma común de interpretarlo, cuando se le va a aplicar el cómo se hace, pues resulta o muy dañino o imposible. ¿Usted ha estudiado la plataforma de Podemos, por ejemplo, en Pero España? yo quería volver un poco antes a algo de lo que dijo Carlos, que me parece importante, y además para dejar los 2 puntos, para dejarle claro los 2 puntos. El tema, yo creo que no es que les haya tocado hacer austeridad, ¿no? Y entonces todo lo que va en contra de la austeridad. El mismo Stiglitz, que no es populista, nadie lo ha llamado populista, ha clamado porque no sea las políticas de austeridad las que primen. Entonces, desde el 2010 se imponen las políticas de austeridad para beneficiar a los bancos. No, pero vamos a entonces, no quiero decir que hay una ideología. Eso es pero ideología. es que se refiere a esto también. Es decir, Podemos surge en un momento de desesperanza en España frente a unas políticas que terminan reforzando el poder de los bancos, de los sectores financieros, de los más poderosos, recortando salarios, recortando bienestar social y demás. Esa es la política de fondo. Ahora, uno oye a Iglesias es un profesor de la Universidad es profesor de ciencia política, como casi todo su equipo. Sí, es un profesor muy estructurado, uno le escucha, no tiene el discurso, si vamos a hablar de lo emotivo y esto, no está llamando al emotivo como otros líderes lo pueden hacer. ¿Cómo ¿Sí? que no está llamando al emotivo? Nadie llama mejor a lo emotivo que Pablo. Yo no creo llamar en contra a todos aquellos que se opongan al recorte, a los ajustes fiscales, a la supervivencia de los bancos y de los intereses de los bancos por encima de cualquier otra cosa. Vuelvo e invoco, ni Stiglitz ni Krugman son populistas. A ver, y ambos claman por un neo-keynesianismo Claro, obvio. que es posible. Es decir, los recursos no son escasos, lo que pasa es que hay que redistribuirlos bien. No, es que, ¿Sí? a ver, Entonces, no podemos confundir aquí. A ver, si uno prefiere no ponerle impuestos a uno solo. A ver, Pablo, entonces, digamos, porque los griegos también tienen sus aliados en Siriza y Aurora Dorada. Muy a la izquierda y parecido. a la derecha. Es que, y le pregunto, hoy en día se dice que las diferencias entre izquierda y derecha se están acabando y que por la crisis europea empieza a presentarse una división entre los de arriba y los de abajo. Vienen estudios muy interesantes sobre la materia.
¿Usted qué cree de eso? ¿Y dónde está el populismo? ¿Y qué está pasando, por ejemplo, en Grecia, que coinciden con la ideología o con el populismo? Es que yo creo que estamos confundiendo distinto, o el debate se confunde en varios niveles. Uno, como dice Consuelo correctamente, un asunto es la posición económica, en la que están Stiglitz y Krugman y todos estos, que digamos hay una condición de devolver el neokeynesianismo, que de hecho la posición del presidente François Hollande es postular una crítica fuerte a la austeridad impuesta desde Alemania. A ver, perdóneme que no estamos hablando para expertos. Los que nos están viendo y oyendo no son economistas. Y entonces yo les pido que simplifiquemos un poco el lenguaje, sí, porque si no nos quedamos sin entender. Perfecto. Entonces, una cosa es la discusión económica, pero otra completamente diferente es la posición, digamos, emocional, que yo personalmente sí creo que en la plataforma Podemos sí hay una apelación, digamos, al emocional, pero es muy interesante lo que han hecho. Lo han hecho desde una plataforma mediática durante varios años, desde la televisión, armando una crítica permanente, insisto, con una categoría que ellos inventaron, que es la categoría de la casta. ¿Quiénes son los responsables de la crisis? La casta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Remover la casta, destruir la casta, que son los partidos tradicionales españoles. Ahora, y la política tradicional. Esto está también alimentado por la ineficacia y la incapacidad de los partidos tradicionales españoles para responder, que es exactamente lo mismo que sucede en Grecia. En Grecia viene la crisis económica, y la crisis económica da lugar a que surja un grupo radical de la extrema derecha como Aurora Dorada, que si bien su primera cúpula está en la cárcel, la segunda está activa fuertemente. Y aparece otro grupo radical de izquierda que es Syriza, que es un grupo mucho más allá del Partido Comunista Griego. Que son los aliados de Pablo Iglesias, exactamente. Que aparecen dentro de la misma red. Pero luego, si uno lo mira, por ejemplo, en el caso de Holanda o de Francia o de Alemania, aparecen grupos a ambos lados. Entonces, los populistas de derecha apelan a la emotividad, apelan a una especie de discurso grandilocuente contra los inmigrantes, y los de la izquierda apelan a la emotividad en contra del gran capital. Por ejemplo, analicemos, porque eso nos importa, y este es un programa internacional, que esperamos que lo estén viendo muchos colombianos que son migrantes, muchos con su situación regular y muchos con su situación sin legalizar o regularizar. Esa lucha contra la migración, ese populismo barato, porque para mí, yo les hago una confesión, evitar la migración, la búsqueda de oportunidades, de mercado, de empleo, es que la gente por la supervivencia. Y hay en Europa un fanatismo de algunos contra la migración. ¿Eso es populismo o eso es una ideología que podría ser respetable? Consuelo. Creo que es una ideología clara de extrema derecha que se está afianzando, que tiene mucho que ver con el Tea Party de Estados Unidos y que en Europa se está expresando un poco desde antes, y que tiene que ver con culpar a los inmigrantes del desempleo. Es mucho más fácil culpar al inmigrante que se ve en la calle a entender estas políticas de fondo sobre cómo se ha privilegiado en los últimos 20, 30 años los intereses de los sectores financieros, de los grandes financistas sobre los del trabajo, ¿no? Y ahora que decías que lo de Krugman no estaba muy claro, el neokeynesianismo un poco es la vuelta a un Estado que invierta en lo industrial, en el trabajo, que rescate el salario, las prestaciones, la seguridad social, pues típico de los años 30 y 40 y 50 del siglo pasado, ¿no? Que funcionó después de la crisis. Entonces yo lo que quiero decir, claro, el discurso es una cosa, el discurso, el llamado emotivo, el tono, todo esto... El no pago de la deuda, la nacionalización de la banca. Fondo. La crisis económica de Europa ha despertado, sobre todo la extrema izquierda, pero también la extrema derecha. Vamos a hacer una pausa y continuamos, porque es bien interesante esta discusión y todo lo que está ocurriendo en Europa, que a mi juicio se parece tanto a aquellos años latinoamericanos y que todavía estamos viviendo movimientos populistas con tanto éxito y después con tanta dificultad. A ver, Carlos, pero le hago una pregunta. En política tradicional y en partidos tradicionales también se toman medidas populistas, inconvenientes al interés general, porque si usted mira el estado de bienestar de Europa, donde se garantiza vivienda, empleo, salud gratis, educación gratis, todo eso, está bien, y era una gran conquista de la democracia y de la política, pero los excesos, digamos, en algunos subsidios, los abusos y los horrores en la corrupción, pues trajeron una deslegitimación. ¿Usted cómo analiza eso? Que el deterioro del estado de bienestar. Mire, aquí hay un asunto complicado, es que
hace décadas viene un deterioro del estado de bienestar, un recorte del gasto público, un recorte sobre todo del gasto social, por una serie de crisis diferentes. Ahora, el problema más allá de la crisis del estado de bienestar también está fundamentalmente en una crisis de fondo del sistema económico, que está montada sobre todo por una corrupción del sector político y una mano larga, demasiado larga del sector financiero, que termina apropiándose de una cantidad de ganancias y de recursos que deberían ser orientados hacia el gasto social y al mantenimiento de una economía competitiva, que no lo fueron, más en el caso de Europa tiene un elemento clave, es la conformación de la Unión Europea implicó la desindustrialización de unos países, la concentración de la industrialización en 2 o 3 países máximo y obviamente la creación de una economía de servicios. Cuando viene la crisis económica en este sentido, los países que tenían una economía de servicios se desbaratan completamente, el caso de Grecia, el caso de Portugal, el caso de España, y obviamente no tienen cómo reconstruirse, mientras que un país como Alemania reconcentra todo el sector industrial, reconcentra la economía dura. Pero en Alemania también están haciendo un partido populista, el alternativo, claro, contra la migración, contra el Alemania euro. Tiene el poder sobre Europa hoy, y en ese contexto, de hecho, se dice que Alemania consiguió hoy, con la crisis económica 2008 a hoy, consiguió lo que no consiguió en las dos guerras mundiales. A ver, Consuelo, ya le hago a usted una pregunta. Si Europa hubiera manejado sus recursos adecuadamente, no hubiera deslegitimado en algunos países con la corrupción tanto el sistema, el modelo, digámoslo así, no hubiese habido los abusos en subsidios mal manejados que se han dado. ¿Usted cree que es sostenible el estado de bienestar? Bueno, yo no creo que la crisis sea por los abusos en los subsidios y el mal manejo del estado de bienestar. Es más bien una crisis de fondo, una crisis de acumulación que, bueno, no viene el caso de explicar la obra y demás, pero los grandes beneficiados fueron los grupos económicos poderosos y sobre todo el sector financiero. Lo que es un desplazamiento abierto, directo hacia lo financiero, lo que se llama la globalización neoliberal, y eso reduce o lleva a reducir condiciones sociales, deteriorar condiciones sociales, subsidios, inversión en lo público, inversión en lo social. El estado de bienestar fue un logro de mucho tiempo de lucha de distintos sectores sociales, partidos, personas, sindicatos y demás, y permitió a estos países, digamos, a financiar su desarrollo. Pero digámoslo, los que conocemos, y ustedes conocen también Europa como yo, que sí se ha dado mucho abuso, es decir, la prioridad, el foco de que todos tuvieran acceso a la educación, a la salud, al empleo y a la vivienda, que deberían ser como los ejes, pues, para crear un bienestar material, más un ambiente donde la justicia y la convivencia se garanticen con una cultura adecuada. Pero es que los abusos y atropellos que hubo, pues que se financiaba absolutamente todo. El cheque bebé, la cantidad de platas para todo. ¿Es sostenible un modelo de bienestar en un país donde la corrupción, digamos, no deslegitime tanto el sistema? Pues no sé, yo creo que más allá de uno que otro o hay una crisis de los y demás, modelos. Si uno compara eso que tú llamas los abusos del estado de bienestar con los abusos del 2008, la crisis en el 2007-2008, la de Estados Unidos, cuando se genera Estados Unidos y Europa, todos estos sectores financieros haciendo y deshaciendo, acumulando, pues lo que muestran los datos hoy en día, lo que muestran los economistas a todo nivel es la superacumulación de riqueza en cada uno de los manos. Le hago una pregunta, Consuelo. Después de la crisis del 2008 viene un análisis sobre lo que está pasando en Estados Unidos en economía en los últimos años, y hay algo demasiado grave que tiene muy preocupado a todos los analistas importantes económicos, y es la concentración. Es decir, toda la recuperación económica que se ha dado se ha concentrado en muy pocas personas, en el 1%, y no se ha redistribuido. Es como el análisis de el acceso a la universidad nos salva de la pobreza, lo que se llama los mileuristas en Europa, que por eso se dice que son los indignados. Los indignados están indignados de que un universitario, un profesional, después de 5 años de carrera, de tener un ejercicio, sale ganando 1.000 euros, o sea, en una pobreza muy grande. Entonces, ¿cómo se analiza esto? Pues, es que hay un lío, digamos, de fondo, y es, como dice Consuelo, hay una crisis de fondo, pero tiene que ver también con el actual modelo económico, en el sentido de cuáles son los fenómenos de industrialización, cómo se compite, y en el caso de Europa, además es que Europa cerró un poco los ojos a lo que pasaba con el fenómeno de China. Es decir, en el mismo periodo en que se conforma la Unión Europea, China se convirtió en una gran potencia contemporánea.
no una potencia emergente como realmente dice algunos, siempre ha sido un país muy importante, pero ahora se vuelve una potencia contemporánea muy importante, muy visible, que además arrastra gran parte de la industrialización. Europa nunca reacciona a eso de forma contundente, pero no solamente no reacciona, sino que el sector bancario terminó siendo una especie de sector parasitario que además prácticamente manipulaba toda la estructura Profesor, económica. pero yo creo que la China va a influir muchísimo en el futuro y ha influido algo en el comercio legal y mucho también en algunos contrabandistas que han aprovechado los costos de mano de obra tan baratos de la China para afectar pues las industrias. Pero en la crisis europea ni en la americana la influencia de la China fue determinante, más bien fue determinante esos abusos de esos funcionarios del sector financiero Hay con lo de las cosas. hipotecas. Es que, por un lado está la corrupción. Digo, menciono lo de China es porque China termina arrastrándose un montón de empleos que obviamente eran empleos que en Europa resultaban ser muy difíciles de mantener porque era una mano de obra más costosa, mientras que China era una mano de obra muy barata, exactamente lo mismo que sucede en los Estados Unidos. Recuerdo las cifras del principio del año 2000, mientras que un obrero valía $10 la hora en los Estados Unidos, por menos de 10 centavos de dólar valía el obrero en la China y obviamente se llevan los empleos. Exactamente lo mismo pasó en Europa. Claro, ¿qué pasa en Europa? No hay una crisis, no hay una capacidad de responder a esa necesidad de oferta de empleo. Los jóvenes terminan con empleos en el sector servicios, que es un sector a veces demasiado amorfo y demasiado difícil de concretar. Y no hay, digamos, una capacidad de responder a esa condición. Quiero insistir en esta perspectiva. La crisis se profundiza, sobre todo en los países con economías montadas en sector servicios. El caso de España, de Portugal y de Grecia. Se arrastra una proporción importante de Italia y ahora empieza a sentirse de forma de fondo en Francia. Con un problema adicional, y es que la crisis se puede profundizar porque si bien Alemania arrastra la industria, el 65% de la exportación alemana es a los mismos países europeos. Consecuencia, no se ve una salida y en esta perspectiva los políticos populistas tienen el escenario prácticamente servido. ¿Por qué? Porque los partidos de centro, sean de izquierda o de derecha, no tienen una salida, no tienen una propuesta. Por ejemplo, el fenómeno de Pepe Grillo en Italia. Sí, Grillo y su movimiento de las 5 estrellas es exactamente eso. Es un fenómeno populista que reacciona. Claro, y Grillo dice, vamos contra la Troika, vamos contra Alemania. Además, aquí hay que mencionar que han reaparecido los odios a Alemania como si estuviéramos hablando de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial. Y obviamente esto alimenta un campo que los otros no pueden responder. Pero en España fue más la crisis del ladrillo, por ejemplo, que la crisis de... Pero yo creo que tiene una base, me gusta el análisis que hace porque tiene una base real, es decir, a veces pareciera que el llamado populismo como que emerge en un momento de crisis de valores y demás, no, la crisis es que no hay salidas, no hay empleo, no hay, o se estudia y se estudia para nada, sí, está el estudio pero no salen y no encuentran empleo y todo lo demás. Es una sociedad que se persigue cada vez sin oportunidades o cada vez con menos oportunidades. Pero vamos a hacer una pausa y concluimos el programa, que se nos va tan rápido el tiempo en este tema tan escabroso y tan importante. El populismo, pero el peyorativo. El que hace propuestas inviables que afectan el interés general, puede ser como una respuesta a la falta de respuestas y de soluciones de los que gobiernan, o ustedes no creen que tiene que ver como con la desesperanza y la necesidad de tener como alguna cosa que dé ilusión. Yo lo que creo es que el momento en que surge, si uno mira el caso de Italia, de Portugal, de España, de la misma Francia hoy, es que empiezan a tener un auge y una capacidad de voto en el momento en que la crisis se profundiza y no hay posibilidad de salir de la crisis. Y obviamente cuando todo el mundo empieza a ver que el Partido Popular en el caso de España es un partido corrupto, o que el Partido Socialista en Francia es un partido corrupto, o que las montones de coaliciones políticas en Italia no responden y son corruptas, los ciudadanos se cansan de este asunto y buscan respuestas rupturistas. ¿Pero ustedes creen que esos rupturistas podrían tener resultados electorales de triunfo en Europa, que está más madura, digamos, el voto? Porque la mayor parte de la gente pues es educada. ¿Creen que pueda triunfar como pasó en América Latina, que puedan triunfar los Pero es que yo pienso que los populistas peyorativos? No, yo pienso que el tema electoral es parte del problema, pero no es ni siquiera el fondo. Es decir, es plantear alternativas a un modelo que evidentemente no funciona, no es populista. Por eso ¿Pero usted cree que en Europa todos esos movimientos emergentes que rechazan a la Troika, yo creo que tienen razón de pero por ejemplo hacerlo? Marina Le Pen o Pepe Grillo, pero eso es lo que estamos hablando. Si hablamos de Marina Le Pen, es un movimiento de extrema derecha, ¿sí?
muy útil también para estas políticas neoliberales, porque reorienta la pelea contra los inmigrantes, contra los negros, contra los gitanos y demás, y legitima de alguna manera esos ataques que se agudizan en la última década y más en los años recientes, ¿no? Incluso con complicidad de gobernantes. Si uno mira en América Latina, lo que se llama populismo en América Latina es oponerse a un tema como el consenso de Washington. ¿Chávez fue populista o no? Tuvo elementos del discurso que, claro, que lo hacían ganar, pero la situación de Venezuela pero a ver, hoy, el fondo del problema... Consuelo, la situación de Venezuela hoy, el país que tiene las reservas petroleras más importantes del planeta, tiene que ver con populismo. Yo sé que pues no hablemos de gobiernos ideales, pero tiene que ver algo con las últimas políticas desde Chávez. Bueno, no? Pero yo le respondo la primera parte. La primera parte. Toda la parte. Bueno, todo. Seguir con el consenso de Washington no es populista. Romper con el consenso de Washington sí es populista. Es decir, si uno está en contra de que Estados Unidos imponga esto y esto y esto y lo otro. No, pero ¿sí? seguir echándole la culpa a Estados Unidos. Pero es que el consenso de Washington se hace sobre la base de... Maduro tiene algo que ver con la situación económica y social reivindicar una política exterior autónoma, que es lo que hacen no solamente Chávez, sino todos los países. No, por eso, pero ¿usted está de acuerdo con la política de Chávez y de Maduro respecto de los resultados económicos y sociales? ¿Tiene algo que ver? Yo creo que hay que mirarlo por partes. Resultados sociales han tenido resultados sociales muy importantes. Sí, ¿sí? En lo económico tienen problemas. Eso, digamos, está en un proceso, yo creo que es un proceso de aprendizaje. No va a ser sostenido, Consuelo. Bueno, pero entonces miremos lo de Bolivia, miremos lo de Brasil, miremos lo de Argentina. Entonces, lo de Brasil, de entrada, un análisis de eso nos llevaría a decir, no se puede salir del modelo de la ortodoxia neoliberal. Y lo que están haciendo estos países es tratando de salir con múltiples problemas. Profesor Patiño. No, pero también hablemos de lo de acá. Es decir, en América Latina se conectan y tienen puntos similares el populismo europeo y el populismo latinoamericano. Yo creo que Chávez era un populista, creo que Maduro es un populista, creo que sus modelos económicos son populistas, pero por ejemplo Rafael Correa no. Yo creo que Correa tiene una concepción política y económica completamente distinta. Prueba de ello es que Ecuador ha sufrido la mayor transformación en los últimos 100 años del La Kirchner. Kirchner es populista, obviamente, y ahí está el fracaso de Argentina. ¿Y Dilma? Dilma, yo creo que marca un camino mucho más serio, más cerca de un camino intermedio entre Lula da Silva y Fernando Enrique Cardoso. ¿Y por qué Brasil va...? Porque Brasil, y este es un debate que venía desde hace más de 6 años, en el asunto de que Brasil le había llegado a un tope de crecimiento, no tiene mucha más capacidad de crecimiento, tiene un montón de problemas institucionales muy difíciles para movilizar la economía, tiene un problema grande de movilizar la creación, la producción industrial, y a un tope digamos, de generación de empleo y de consumo, con una clase media importante creciendo, a la que no se le otorgan mayores capacidades. Leí en estos días a un analista latinoamericano echarle la culpa a la reelección que se dio en América Latina, aprobar reformas para su propio beneficio desde nuestro amigo Fernando Enrique Cardoso, pero pasando por Argentina, por todas partes. La reelección ha contribuido a las dificultades y a proponer soluciones populistas en los diferentes países, ¿o nada que ver la reelección con ese tema? Yo no creo. Es decir, yo creo que lo de fondo nuevamente es el proyecto que se sigue. Lo de Venezuela no tiene que ver con la reelección de un modelo. La de Venezuela tiene que ver con errores que se han cometido, indudablemente. ¿Sí? En Bolivia han tenido un resultado, a Evo lo reeligen con el 50 y no sé cuánto, casi el 60% de los votos. 58. Sí, con un manejo de la economía bastante sensato, pero con una fuerte inversión pública y social, que en Bolivia no se conocía. Sí. Alguno le puede decir eso es populista, sí, porque en Bolivia los gobernantes primero hablaban inglés, sí, y segundo, nada de inversión pública y social. Porque dijimos que era cuando los resultados yo es que no obtenidos no fueran convenientes al interés general, y lo de Bolivia, pues honradamente muestra muchos resultados en muchos frentes. Quiero volver a Europa. Hoy Marine Le Pen tiene más del 24% de la intención de voto para la próxima elección. Y no solamente eso, se prevé que Marine Le Pen puede llegar a acumular entre el 32 y el 35% del voto, lo que convierte a Marine Le Pen y su movimiento del Frente Nacional un momento clave para la próxima disputa frente al partido, tanto la y hoy está ganando, como con frente y al Partido Podemos Socialista. está ganando. Y Podemos en tiene España. el 17% de intención de voto. Pero además recordemos que es que para las próximas elecciones en Grecia,
van a ser de nuevo entre Syriza y Aurora Dorada, o lo que aparezca reemplazando a Aurora Dorada. Es decir, entre los extremos. Lo que es preocupante aquí es los partidos de centro están perdidos. Me están diciendo, a pesar de lo importante de este tema y que podríamos tener horas, yo creo que revisando los modelos para el análisis que se nos acabó el tiempo. Vamos a tener otro programa para analizar la crisis del modelo capitalista, la crisis del modelo socialista, el análisis de por qué surgen los movimientos populistas, porque nos quedamos sin conclusión. Muchísimas gracias a todos.